Buenos días, somos el grupo 7 y vamos a realizar la explicación de la obtención de meta-nitroanilina. Los integrantes somos mi persona, Acapa Ambrosio Limbert, Barriga Meneses Andrés Rodrigo, Delgadillo Antezana Frank, Lezano Calani René y Villegas Valverde Helen Ingrid. Los objetivos que nos planteamos como objetivo principal tenemos realizar la síntesis de meta-nitroanilina a partir de la reducción de meta-dinitrobenceno haciendo uso de azufre, y esto también se llama reducción selectiva thinning. Como puntos secundarios tenemos explicar el mecanismo de reacción de la obtención del producto en cuestión, realizar la caracterización del producto. En este caso lo que vamos a obtener es un precipitado y se puede por tanto medir la propiedad del punto de fusión mediante el uso del tubo de Thiele. Y como punto final tenemos explicar algunas de las propiedades de los nitrocompuestos. Este es el producto que vamos a obtener, entonces parte de dinitrobenceno, entonces es también un poco importante saber algo de las propiedades. Los nitrocompuestos aromáticos entonces son derivados orgánicos que en su estructura poseen un grupo o varios grupos nitro y a menudo son relacionados como altamente explosivos. El ejemplo más claro, el TNT. Y esto es gracias a que el nitrógeno posee un alto estado de oxidación. Este puede sufrir reacciones redox o pueden ser violentas. Los nitrocompuestos aromáticos tienen pocos usos directos, como ya he mencionado acá, que no sea en la fabricación de explosivos o como disolventes. Estos son insolubles en agua a menos que en su estructura contengan grupos que interaccionen con el agua, ya sea grupos hidroxilo, grupos amina u otros. Y como es el caso del que vamos a partir, es el dinitrobenceno, y este posee dos compuestos nitro. Uno de ellos va a ser reemplazado por un grupo amina, dos de sus oxígenos van a ser reemplazados por dos hidrógenos. Y bueno, partiendo, este grupo es un grupo desactivador dentro del benceno, es un orientador meta, y bueno, este de acá va a ser un orientador orto y para. ¿Okay? Como siguiente punto tenemos los usos. Este es un sólido amarillo, estable y no volátil. Comúnmente es usado como materia prima para tintes. También es usado como intermediario químico para acoplamientos diazo y se dice que este es estable en soluciones neutras, ácidas o alcalinas. Alguna desinformación físico-química. Posee en su estructura, como ya hemos mencionado, esta de acá, esta de acá. Entonces posee 6 carbonos, 6 hidrógenos, 2 nitrógenos. Uno va a ser una amina y la otra un compuesto nitro. Una masa molar de 138.1 gramos mol. Este tiene un punto de fusión algo elevado, y esto es gracias a que tiene los sustituyentes nitro y amina, y tiene un punto de fusión de 114 grados centígrados, una densidad de 1.4 gramos centímetro cúbico y una solubilidad en agua de 0.089, y esto también es gracias a la propiedad de la amina que va a aparecer en la obtención del producto. Algunos peligros físicos que puede tener: si se halla en estado de polvo puede mezclarse con el aire y podría inhalarse, y esto podría ser tóxico. Así también podría combustionarse y formar humos tóxicos de óxidos de nitrógeno, y estos podrían inhalarse por vías. La vía de exposición sería por inhalación, también puede ser cutánea, pero mayormente por inhalación, y esto podría crear metahemoglobina, que puede tener efectos a corta duración o también tener efectos a largo plazo. Bueno, continuando con la explicación, yo procederé a explicar la teoría y el mecanismo de reacción. Eh, para empezar, sabemos de que, bueno, existen diferentes maneras de sintetizar un solo compuesto. En este caso, un compuesto objetivo sería el nitroanilina, la cual también la podemos sintetizar a partir de la M-dinitroanilina usando el sulfuro de amonio, perdón, o como se ve en esta reacción de aquí abajo, a partir del M-dinitrobenceno, perdón, M-dinitrobenceno, esta molécula también, podríamos sintetizarlo utilizando sulfuro de hidrógeno, hidróxido de amonio y calor.
en alcohol, ¿no? Para obtener nuestra M-nitroanilina. Pero el proceso que vamos a utilizar nosotros es la reducción de Simming, no es ninguno de estos dos, la cual, bueno, empezaré a explicar su mecanismo de reacción. Para empezar, nosotros necesitamos apoyarnos de unas diapositivas de más adelante para saber qué es lo que vamos a agregar. En este caso, vamos a agregar y vamos a necesitar hidróxido de sodio, alcohol, etanol en realidad, agua, dinitrobenceno, en este caso es este, el dinitrobenceno, y azufre, azufre S8, ¿no? En su estado de degradación de 8 azufres conectados. Bueno, ya sabiendo eso, nosotros vamos a proceder con la explicación que consiste en lo siguiente. Deberíamos tener los azufres en esta estructura, ¿no? Como si fuese una silla de playa. No serían de 6, sino en este caso de 8, ¿no? Una silla de playa de 8 puntas. En este caso, nosotros vamos a tener que el azufre va a ir a reaccionar con los electrones sueltos del nitrógeno, cargándolo al nitrógeno, aquí en esta estructura, positivamente y volviendo al oxígeno negativo. Esta es la resonancia que puede tener el nitro, pero esto al atacar los dos electrones que tiene por demás, va a hacer de que este otro oxígeno que estaba con doble enlace se ionice con carga negativa. Entonces, ya teniendo esta estructura, vamos a pasar a esta otra forma, ¿no? Otro estado, es semiestado sin ser el resultado final, que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que el azufre ya al haberlo atacado se va a cargar positivamente, lo cual va a hacer de que aquí vaya a tender a formarse un doble enlace. Por lo cual vamos a tener que estos dos oxígenos van a ser suficientes como para completar el octeto del nitrógeno y que esto se separe. Pero ya con esto habríamos hecho una reducción, ¿no? Entonces aquí, como se puede ver en imágenes, vamos a tener el ciclo, el ciclo de azufres de 8 azufres con un doble enlace, pero cargados positivamente a ambos lados, ¿no? Entonces esto va a reaccionar con hidróxido de sodio, bueno, el hidróxido en realidad, ¿no? Hidroxilos para formar esta estructura. Y a su vez va a formar otra vez lo mismo, ¿no? Se van a ir adhiriendo dos en este mismo azufre para a su vez que este se pueda romper y tener esta estructura final formando agua. Es decir, de que este azufre, que en este caso ya no estaría cargado de ningún tipo, vendría a formar un doble enlace con el oxígeno, ¿no? Con este oxígeno de acá, pero eso haría que este salga y el hidrógeno de acá formaría agua, así como se puede ver en esta otra semireacción. Por otro lado, aquí deberíamos tener nosotros el benceno, el dinitrobenceno, pero en este caso ya estaría con dos oxígenos cargados negativamente, que reaccionarían con el agua, botando hidroxilos, ¿no? Hidroxilos que pueden venir a reaccionar en este otro lado, y provocando acá que este se forme como si fuese un alcohol y aquí un oxígeno con carga negativa. Como es un oxígeno con carga negativa, puede entrar en el enlace formando un doble enlace para obtener el M-nitroso benceno. Es decir, que ya no estaríamos, y ya habría una reducción del nitrógeno, ¿no? En este punto, gracias a esto que hemos visto más arriba, más adelante. Digo, antes, previo en la explicación. Por lo cual vamos a reaccionar esta parte de acá con esta parte de acá. Aquí nosotros deberíamos tener este oxígeno, este azufre, ¿no? Este azufre que va a ir a reaccionar, como se ve en este lado de acá, que va a ir a reaccionar con el nitrógeno con doble enlace, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí, o sea, este nitrógeno con doble enlace que tiene sus dos electrones aún, va a ir y vamos a tener esta otra estructura, es decir, que van a formar un enlace, pero cargando positivamente este azufre. Y seguimos teniendo medio básico, gracias a estos hidroxilos que pueden sobrar, y van a venir a atacar este oxígeno para formar agua, ¿no? Entonces eso va a hacer que se separe el azufre, este azufre, ¿no? Entonces la carga positiva se perdería, pero va a tender a formar un doble enlace, ¿no? Así como vemos acá, ya tendríamos agua, pero este oxígeno va a seguir atacando al agua, por lo cual aquí esto se va a cargar como OH otra vez,
pero al final se van a separar. Van a formar, como ya previamente dije, el doble enlace entre azufres y de este lado vamos a tener un nitrógeno cargado junto a un grupo hidroxilo y todo eso junto a un grupo nitro de un benceno, ¿no? Y esto, al reaccionar con el agua, vamos a formar la anilina, ¿no? En este punto. Bueno, aún no anilina en este punto, perdón, pero sí vamos a tener esa estructura, ¿no? Que es NOHH. Es decir, que vamos a tener aquí un nitrógeno junto al benceno y un oxígeno. Este no nos olvidemos que ya está reducido, este es el nitroso que venía de acá. Y en este otro lado vamos a tener esta estructura que es, bueno, es una estructura de cadena de azufres junto a un OH y entre comillas, no entre comillas, es un doble enlace junto a un oxígeno cargado negativamente. En esta estructura que vemos acá, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que van a reaccionar el doble enlace, es decir, la estructura de azufres que ya vimos previamente, junto a la estructura del benceno, junto al oxígeno, al nitrógeno y el oxígeno junto al hidrógeno, ¿no? Entonces, lo que va a formar aquí es que los electrones que tiene el oxígeno sueltos van a ir a atacar al azufre, por lo cual van a tender a romper el doble enlace, como se ve en este lado de acá, y por lo cual aquí vamos a tener otra vez el ataque de un grupo hidroxilo que va a ir a atacar al hidrógeno para formar agua y eso a su vez va a hacer de que el enlace de acá vaya a compensar la falta, bueno, la carga positiva de este oxígeno para formar esta nueva estructura grandota de acá y botar agua. Esta estructura grandota de acá, ¿no? Que nosotros vemos acá, va a reaccionar con la estructura previa, con esta de acá, perdón, y vamos a hacer que, bueno, lo que va a suceder es que los dos electrones libres del nitrógeno van a ir a reaccionar con los dos electrones libres del azufre para que se forme un enlace. Un enlace el cual va a formar esta otra estructura y va a separar esta otra estructura de acá, ¿no? Esta otra estructura que si vemos es exactamente la misma que esta, ¿no? Entonces vamos a tener esta estructura. Esta estructura no nos sirve, este es un complejo que pues lo vamos a, entre comillas, no usar, porque luego vamos a tener la siguiente reacción. Esta estructura de acá, al tener un azufre con carga positiva y otro con carga negativa, va a formar un doble enlace, ¿no? El doble enlace que va a formar, que lo que va a provocar es que se rompa esta parte de acá, formando esta otra estructura con doble enlace entre azufres, y vamos a tener esta estructura bueno, lo que ya posteriormente vendría a ser nuestra M-nitroanilina al reaccionar con el agua, ¿no? Al reaccionar esta estructura con el agua, lo que nos va a dar es la M-nitroanilina junto con su propiedad básica, ¿no? Es decir, con iones hidroxilo juntos. Y a su vez, esta otra estructura va a ir resonando, ¿no? Entre que se junta con el ion hidroxilo que puede ser de este, ¿no? Para formar un doble enlace con oxígeno y entre que no. Es decir, que si forma un doble enlace con oxígeno va a formar agua, pero si no va a ir resonando entre estas dos estructuras. Gracias. Continuando con la exposición, yo soy Frank Delgadillo y les voy a hablar acerca de los materiales reactivos y el procedimiento experimental para llevar a cabo esta práctica. Bien, los materiales están bien detallados aquí. Por fines prácticos voy a evitar mencionarlos uno por uno. Y tenemos nuestros reactivos, que de igual forma están detallados todos y cada uno. Cabe mencionar que adicionalmente a esto debemos utilizar equipo o material de seguridad. Ellos son los guantes de nitrilo. Se prefiere de nitrilo ya que a diferencia de los guantes de látex, los de nitrilo logran resistir muchas más reacciones químicas y son más óptimos en laboratorio de química, ya que los de látex por lo general son utilizados para la industria alimenticia o comercio alimenticio. Bien, también cabe recalcar que es importante utilizar las gafas de seguridad durante toda la práctica, ya que estaremos manipulando tanto hidróxido de sodio como ácido clorhídrico. Y bueno, vertir esto sobre nuestros ojos puede llegar a ser nocivo, así como también el dinitrobenceno. Bien, procedamos ahora a explicar nuestro procedimiento experimental. Inicialmente en una balanza analítica vamos a pesar 0,85 gramos de hidróxido de sodio y bueno,
Una vez que esté pesado esto, lo colocamos en un vaso precipitado, nuestro polvo, nuestras virutas, y posteriormente medimos en unas probetas 7,5 mililitros de etanol y las añadimos, así como también 7,5 mililitros de agua destilada y la añadimos de la misma forma. Acto seguido, con ayuda de una varilla de agitación, procedemos a homogenizar esta solución. Posteriormente, en la misma balanza analítica, pesamos 1 gramo de metadinitrobenceno o dinitrobenceno también y 1,7 gramos de azufre en polvo, cada una separada, ¿no? Obviamente. Y bueno, las añadimos dentro de un balón de destilación o un balón redondo de fondo plano. Posteriormente, una vez que tengamos ambos polvos o ambas sustancias sólidas, añadimos nuestra solución preparada previamente dentro de nuestro balón y bueno, este balón lo procedemos a colocar en un sistema de destilación por reflujo durante 40 minutos. Una vez que hayan culminado los 40 minutos, procedemos a armar un sistema de destilación simple. La destilación simple, a diferencia de este procedimiento por reflujo, es que en el proceso de reflujo no eliminamos ningún compuesto, ¿no es cierto? Ni ningún tipo de sustancia. En la destilación simple lo que nosotros buscamos es eliminar el etanol. Inicialmente se va a evaporar y bueno, acá en el condensador se va a condensar todas las partículas en estado gaseoso de etanol y posteriormente lo recibiremos en un vaso precipitado o en un recipiente que nos parezca cómodo. Van a ser alrededor de 4 a 5 mililitros de este etanol que vamos a obtener. Posteriormente, una vez que hayamos eliminado la cantidad de etanol, nuestra sustancia restante dentro del balón lo vertimos en un vaso precipitado y acto seguido añadimos 5 mililitros de ácido clorhídrico al 20%. Luego, lo que nosotros requerimos es que el pH de esta solución, de esta mezcla, sea de 1. Para ello lo verificamos con ayuda de un papel tornasol o papel pH. Asimismo, puede ser verificado con un pHímetro o potenciómetro. Por fines prácticos, hemos decidido un papel pH. Una vez que nuestra sustancia esté en el medio ácido adecuado, con un pH de 1, se van a empezar a formar partículas o lo que conocemos nosotros como un precipitado. Este precipitado nosotros queremos filtrarlo y para ello utilizamos un embudo con ayuda de un papel filtro. Esto va a pasar la sustancia líquida y vamos a retener las partículas o el precipitado. Una vez que hayamos filtrado correctamente, lavamos con ayuda de agua destilada y una piseta. Y bueno, acto seguido, nuestro filtrado o la solución que hemos filtrado, le añadimos hidróxido de sodio a 30%. Acto seguido lo pasamos a un agitador magnético y bueno, luego de esto se va a formar nuestro segundo precipitado, que lo vamos a tener acá. Luego, nuevamente, nuestro segundo precipitado procedemos a filtrarlo. En este caso, nuestra sustancia de interés va a ser el precipitado. Para ello, una vez que lo hayamos filtrado, nuestro precipitado lo colocamos en un nuevo recipiente y bueno, le añadimos agua hirviendo y carbón activado. Procedemos a mezclar y homogenizar esto y bueno, acto seguido nuevamente filtramos para retener el carbón activado y nuevamente vamos a tener otra solución filtrada. Esta solución simplemente la dejamos reposar y que enfríe para que empiecen a formarse cristales. Una vez que tengamos todos nuestros cristales formados, los separamos de la solución y bueno, dejamos que estos sequen y eliminen toda esa cantidad de humedad que tengan, ¿no es cierto? Una vez que estén totalmente secos, procedemos a pulverizarlos y colocarlos dentro de un capilar para hacer una prueba de caracterización o determinación mediante el método de Thiel. Colocamos este capilar y bueno, procedemos a hacer la respectiva caracterización o determinación.
Mi nombre es Helen Ingrid Villegas Valverde y yo voy a continuar explicando el método de identificación de la metanitronilina. Para esto aplicaremos el método de la determinación de su punto de fusión con la ayuda de un tubo de Thiele, que es este que se muestra en la imagen. Para realizar este procedimiento vamos a necesitar los siguientes materiales: un tubo capilar, un termómetro, un tubo de Thiele, un mechero Bunsen, banda de caucho, tapón, aceite y un soporte universal. Primeramente, debemos sellar uno de los extremos del tubo capilar, asegurándonos de que no quede ningún hueco libre. Luego echamos el polvo que hemos obtenido en el procedimiento experimental y sellamos el otro extremo del tubo capilar con la ayuda de un encendedor, igualmente asegurándonos de que no quede ningún hueco. Luego, con la ayuda de una banda de caucho, vamos a unir el tubo con el termómetro, asegurándonos de que el tubo capilar, el extremo inferior del tubo capilar esté al mismo nivel del termómetro, al mismo nivel del bulbo del termómetro, mejor dicho. Luego, estos dos los vamos a poner dentro del tubo de Thiele que contenga previamente el aceite hasta un nivel como por acá. Y luego, con la ayuda del tapón, vamos a asegurar el termómetro. Este tapón debe tener un pequeño corte lateral. Esto es para que, debido a que el aumento de la temperatura dentro del tubo va a aumentar también la presión, entonces esta presión debemos librarla, por lo que se hace un corte en el tapón, que solo sirve para sostener el termómetro. También es importante asegurarse de que ni el tubo capilar ni el termómetro toquen los extremos del tubo de Thiele. Y bueno, luego lo sujetamos al soporte universal. Y por último, con la ayuda del mechero Bunsen, vamos a aplicar la llama al brazo lateral del tubo de Thiele. Esto para que la temperatura dentro del tubo de Thiele se distribuya uniformemente. Y bueno, en este proceso es importante controlar la temperatura a la que comience a fundirse el polvo hasta que se funda por completo. Y bueno, este rango debe estar aproximadamente entre los 114 grados centígrados, que puede ser más o menos. Bueno, los resultados que esperamos luego de haber realizado este procedimiento experimental es obtener un producto sólido de color amarillo-naranja o ámbar, como este que se muestra en la figura. Y bueno, también un importante indicador es cuando se realiza la práctica en el momento de la recristalización, es que la metanitronilina es poco soluble en agua a temperatura ambiente, pero va aumentando su solubilidad con agua caliente, por lo que en el procedimiento se realiza la recristalización con agua caliente. También, luego de haber realizado el procedimiento experimental, para la identificación es importante controlar los rangos de temperatura, ya que este producto puede contener algunas impurezas, por lo que estas impurezas pueden provocar que haya que pueda bajar el punto de fusión de la muestra, pero también que pueda incrementar el intervalo de temperatura de fusión, por lo que esto nos da es un buen indicador para saber qué tan bien hemos hecho la práctica y bueno, saber qué porcentaje aproximadamente o si hay impurezas en el producto que hemos obtenido. Gracias.